Bendiciones, queridos hermanos. Este es su programa Tiempo de Unidad de la Alianza Ministerial Hispana. Es un placer para nosotros tenerlos con nosotros y esperamos que este tiempo sea de edificación, de exhortación y de unidad para todos nosotros. Mi nombre es el pastor Gerson Hernández y tengo el privilegio de servir dentro de la mesa directiva de la Alianza Ministerial Hispana. Y conmigo hoy se encuentra el pastor Manuel Morales, quien también es miembro de la mesa directiva. Manuel. Pastor Gerson, muy buenas tardes, gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares, ahí donde usted nos está viendo en esta preciosa hora. Y esperamos de que usted pueda gozarse juntamente con nosotros. Y el objetivo aquí es tratar de tocar algunos temas de que puedan ayudarnos dentro del ministerio e incluso ayudar a los hermanos dentro de la congregación y, por qué no decirlo, a aquellos que no conocen a Cristo, que puedan sentir en su corazón el deseo de unirse al cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor en esta tierra. Soy el pastor Aaron Manuel Morales, también miembro de la Junta Directiva de la Alianza Ministerial Hispana, ¿verdad? Y estamos sirviendo al Señor con todo nuestro corazón en esta área. Así que en esta hora que queremos tocar con usted un tema muy importante acerca de las bases importantes de lo que hay que vivir dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque algunas veces pensamos que el cristianismo es una religión más, pero queremos decirle que el cristianismo es un estilo de vida para aquellos que se añaden al cuerpo de Cristo, porque vamos a cambiar toda nuestra manera de vivir, porque va a morir nuestro viejo hombre y nuestro viejo hombre ya no va a contar para nada en sus acciones, va a ser un nuevo hombre que esté proyectado en una meta, en una esperanza y en una fe. Creo que es algo muy importante, que es lo que el apóstol Pablo nos habla en el libro de Filipenses. Sí, y quisiéramos compartirles precisamente de esa carta, como menciona el pastor Manuel. Vamos a hablar acerca de cómo Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Filipos, habla con ellos acerca de tres elementos importantes que necesitan ser considerados, y es nuestra palabra de exhortación, también de ánimo para todos ustedes, queridos pastores, y también hermanos que tengan a bien estar viendo este programa. Y Pablo, cuando le escribe a los Filipenses en el capítulo 1 del libro de Filipenses, les dice lo siguiente en el versículo 27: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Y pensando en eso, estábamos compartiendo con su hermano pastor Manuel acerca de la importancia de comportarnos como es digno del evangelio de Cristo. Y antes de darle la oportunidad de que él nos expanda un poquito también sobre esto, en versículos anteriores Pablo declara de su corazón, dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Creo que en el corazón de Pablo había una pasión por Cristo y decía: el muerto vivo, soy para Cristo, vivo para Cristo. También él dijo: mi cuerpo va a magnificar a Cristo Jesús. Y él hablaba de cómo él quería honrar a Cristo, ya sea vivo o muerto, en su cuerpo, para vida o para muerte. Dijo: Cristo será magnificado en mí. Y vaya que en estos días nosotros como iglesia, siendo el cuerpo de Cristo Jesús, debemos magnificar a Cristo en todo lo que hacemos. Y Pablo, obviamente, de una manera personal lo hacía día tras día mientras estaba en esta tierra, y aún en su muerte podemos darnos cuenta de que lo hizo. Pero ¿acaso no es importante, pastor Manuel, que en estos días el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿no? Y quizás podemos hablar de la iglesia local, podríamos dar una exhortación a la iglesia local en nuestros días, cada uno de ustedes, donde quiera que Dios los haya colocado, es importante que magnifiquemos a Cristo, ¿no? Como dice él aquí, quizás podremos hablar del primer elemento, y es comportarnos como es digno del evangelio de Cristo. La conducta. O sea, conducta, la manera de conducirse, la manera de presentarse ante la gente, ante la sociedad, ante nuestros gobiernos. Es un nuevo orden totalmente distinto a lo que nosotros hacíamos anteriormente. Anteriormente caminábamos en un desorden espiritual, porque así era nuestra vida, un desorden espiritual. No nos acordábamos de buscar a Dios en ningún momento, como dice Romanos capítulo 3, versículo 10, ¿verdad? Que no hay nadie quien busque a Dios.
Nosotros no teníamos en cuenta para nada a Dios, y para nosotros Dios era más que todo alguien que solo lo invocábamos en el momento de la necesidad, de la angustia, de la persecución, y que eventualmente nos olvidábamos de Él porque Él ya había venido a cumplir su función y terminaba su función, y nosotros seguíamos en nuestra manera de vivir, mentíamos, blasfemábamos contra la gente, defraudábamos, porque muchos de nosotros en esa vida hicimos todas esas cosas, ¿verdad? Así que nuestra conducta en aquel entonces era totalmente distinta a la conducta que ahora Pablo nos está pidiendo aquí, porque dice solamente que os comportéis, que tengas una conducta adecuada, en otras palabras, como es digno del Evangelio de Cristo. Hoy en día existe muchas veces la mala reputación del Evangelio por la conducta que nosotros presentamos con nuestros vecinos, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo. Tengo un ejemplo que he oído muy a menudo dentro de las iglesias, y a veces dicen: pastor, yo no sé por qué mis hijos no quieren venir a la iglesia. No he tenido aquello de saber por qué mis hijos no quieren, no quieren nada. Y yo he tenido la oportunidad a veces de hablar con alguno de esos familiares, y resulta de que estos hijos no quieren venir a la iglesia porque oyen que papá y mamá salen criticando de la iglesia. Esa es una mala conducta. Nosotros no debemos de criticar nada, porque todo lo que pase tenemos que entender que dentro de nosotros mismos en esta tierra somos seres imperfectos, y que nadie va a tener la perfección en sí para poder actuar conforme a toda la gente quiera. Claro. Pero nosotros tenemos que ser personas con una mente madura para entender cuál es la conducta de nosotros con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, para que ellos crean por nuestra conducta. Pedro le dice a la mujer, para que sus esposos sean ganados por la conducta. Hay mujeres que están solas dentro del camino del Señor y sus esposos no llegan por su mala conducta. Cuando llega el esposo lo tratan mal, no lo reciben como su esposo, y algunas veces se agarran de la iglesia, ¿verdad?, para actuar de la manera que están actuando, y los esposos empiezan a tener una aversión al evangelio, porque dicen, si esto es lo que les enseñan en el evangelio, entonces está mal. Claro. Y también dentro de eso, ¿no?, hablando por el otro lado, también muchos varones que son obviamente los líderes espirituales del hogar, tienden o tendemos, ¿no?, quisiera incluirme también dentro de eso, ¿no?, muchas veces se nos olvida quiénes somos los líderes del hogar, y como esposos muchas veces también nuestras esposas pueden tener una aversión por la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestra conducta no es la adecuada. Quizás somos los sugieres de la iglesia, quizás somos los ancianos de la iglesia, o muchas veces hasta el pastor de la iglesia. Y sin embargo nuestra actitud cristiana es una fachada, nada más. Es una máscara que nos ponemos solamente cuando vamos a la iglesia. Y tenemos que tener cuidado, porque como representantes del Evangelio de Cristo Jesús, el Evangelio de Cristo Jesús es un evangelio que transforma nuestra conducta. Y nosotros como varones somos el ejemplo. Y podemos estar ministrando dentro de la iglesia, podemos estar danzando dentro de la iglesia, podemos estar hablando en lenguas dentro de la iglesia, hablando la palabra con fervor y valor. Pero cuando se da la vida cotidiana, el diario vivir, lunes, martes, miércoles, Dios no existe en nuestras vidas, Dios no es parte de nuestra conducta. Estamos en casa los varones y vemos programas de televisión que no son de acuerdo a la conducta de un cristiano, vemos o escuchamos cuestiones en el radio o la radio, música, diferentes tipos de cosas, y obviamente estoy hablando desde un plano de vista con madurez. Nosotros necesitamos examinarnos a nosotros mismos y ver qué tan buena es nuestra conducta delante de Dios en aquellos momentos cuando no estamos necesariamente en la iglesia. Quizás la razón por la cual muchos de nuestros familiares, incluyendo esposas e hijos, no quieren ir a la iglesia, porque ven que nosotros solamente tenemos una conducta cristiana en cierto día de la semana, y cuando se trata de tener una pasión, un compromiso real, no se da por la misma razón de que la conducta no es la adecuada. Y como iglesia local, obviamente también
cuál es nuestra conducta para con nuestros vecinos. Podemos llevarla aún a ese plano también, ¿no? Pero bueno, es interesante para nosotros pensar la importancia de tener una buena conducta, como dice la Escritura. Pero bueno, vamos a ir a una pausa y después de esto vamos a continuar con este tema interesante de considerar algunos elementos valiosos de importancia para que tengamos Amén. un buen testimonio y una buena representación. En un momento más regresamos con ustedes en este su programa Tiempo de Unidad. Bienvenidos una vez más a este su programa Tiempo de Unidad. Hoy conmigo se encuentra el pastor Manuel Morales y con ustedes también su servidor, el pastor Gerson Hernández. Y hemos estado hablando acerca de un pasaje en el libro de Filipenses que habla acerca de cómo nosotros como iglesia debemos considerar estos asuntos tan importantes. Número uno, como es la conducta dentro de la iglesia. También vamos a estar hablando en un minuto más acerca de la unidad dentro de la iglesia. Y por último vamos a hablar acerca de la importancia de tener valor, como dijera Pablo, y nada intimidados. Pero quisiera solamente a manera de breve resumen, estábamos hablando de cómo la conducta del cristiano dentro de la iglesia es de suma importancia y también como iglesia tener una buena conducta. Y hablábamos acerca del esposo, la esposa y la familia unidos, conduciéndonos como es debido. Pero ahora, Pablo cuando escribe en el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 27, les dijo a ellos: espero oír de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Él dijo: estén firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hermano pastor, ¿qué tan importante es para nosotros como iglesia local, desde un punto de vista pastoral, quizás en el liderazgo dentro de la iglesia, que tengamos un mismo espíritu, una unidad, como dice aquí Pablo, por la fe del Evangelio? Amén. Yo creo de que primero tenemos que ver que la unidad y el poder combatir por la fe viene como resultado de la permanencia, de la firmeza en la cual nosotros debemos mantenernos dentro del camino del Señor. La firmeza es algo increíble. Si la gente nos mira que hoy estamos en un lugar y mañana estamos en otro y pasado estamos en otro, va a empezar a cuestionarse por qué razón nosotros no permanecimos en un mismo lugar. Esto nos habla de que no hay firmeza y empieza a darles un mensaje equivocado a los de afuera. Y el mensaje equivocado a los de afuera es que no hay unidad, que no hay un mismo sentir común dentro de la iglesia y que por eso estas personas no concordaron, o tal vez la gente no concordó con ellos y los echaron o se salieron, y resultado es que el enfoque al que nos está observando es algo totalmente contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces nosotros, para poder llegar a la unidad dentro de la iglesia, tenemos que estar firmes. Firmes en nuestra convicción en Cristo, firmes en saber de que Él nos ha perdonado todos nuestros pecados, firmes en saber que todos somos parte del cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros, firmes en saber de que todos vamos hacia una misma meta, hacia un mismo objetivo, que es la patria celestial, la ciudadanía de Dios. Cuando Pablo hablaba a Filipenses, les enfocaba porque somos ciudadanos de la Jerusalén celestial. Entonces su enfoque de Pablo era de que la firmeza tenía que tener un objetivo como partes de la ciudadanía de Israel. Entonces empezamos en la firmeza y luego dice firmes y unidos en espíritu, luchando con un mismo sentir por la fe del Evangelio. La firmeza nos lleva a la unidad y vamos a luchar unidos por un mismo sentir en las cosas del Evangelio. ¿Por qué? Porque la gente está manipulada por espíritus engañosos y por deseos engañosos, según Efesios 4, que hemos crecido con deseos engañosos en nuestra carne. Entonces, esa es la manipulación que hay de los que no conocen a Cristo. Por eso hay personas que están adictas al alcohol, a drogas, jóvenes que están en pandillas, hombres que están haciendo todo lo contrario de lo que es lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Enamorándose de personas del mismo sexo o teniendo relaciones
relaciones, ¿por qué no decirlo?, con personas del mismo sexo. Y todo eso está enfocado por deseos engañosos del cuerpo que solamente conducen a la persona al mal. Pero cuando ya estamos nosotros en el nuevo camino, nosotros hemos sido totalmente cambiados. Dice que por medio del bautismo hemos sido circuncidados del cuerpo del viejo hombre y resucitados a una vida nueva. Y en esa vida nueva, obviamente, no vamos a seguir las cosas que hacíamos antes. Pablo dice, entonces, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y él mismo dice, en ninguna manera, porque si habéis muerto con Cristo y habéis sido sepultados juntamente con él, por medio del bautismo, resucitaréis en novedad de vida nueva, una vida nueva. Obviamente no cambia de la noche a la mañana, claro. Es un proceso, porque ciertamente el que empezó en nosotros la buena obra, dice Filipenses, él la perfeccionará, pero nosotros tenemos que dejarnos moldear. Entonces eso nos lleva a la unidad, y la unidad nos enseña que debemos de combatir. Hoy en día, ¿cuánto no hablan del evangelio? O sea que el cristianismo es la causa de todos los problemas en la sociedad. Hablan de los cristianos, que somos personas personas discriminadoras. Hablan de los cristianos que no queremos a cierto grupo de personas. Hablan de los cristianos que estamos en condiciones que no nos queremos juntar con los demás y que decimos que solo nosotros somos los santos y todo el asunto. Pero los resultados del cristianismo es que ha cambiado a hombres totalmente sanguinarios y Dios los ha hecho tan pasivos que son grandes siervos de Dios. Hemos visto como resultado a hombres que eran muy violentos con sus esposas y ahora viven una familia feliz. Entonces, lo que la gente está diciendo es totalmente contrario a los resultados que estamos viendo dentro de la iglesia. Claro. Entonces, nosotros tenemos que combatir contra todos aquellos que nos acusan para poder defender el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque el evangelio de nuestro Señor Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo, claro, no para otra cosa. Bueno. Sí. Y dentro de esto de la unidad, ¿no? Hablamos de combatir y vamos a pelear por la fe del evangelio, y es verdad que no tenemos lucha contra carne ni sangre, y lo entendemos y vamos a atacar en el plano espiritual. Solamente quisiera recalcar un poco más del área en cuestión de la iglesia local, cómo el pastor de alguna manera ha sido levantado dentro de esa congregación para ser el intermediario, quizás como Moisés lo era cuando el pueblo de Israel fue rescatado de Egipto. El mensajero de Dios para la iglesia, o el ángel de la iglesia según Apocalipsis. Exacto. Entonces ahí es cuando Dios establece una visión para esa iglesia local, una misión probablemente, y entonces todos los ancianos, los líderes de la iglesia, vienen en armonía y en comunión a unirse a esa visión. Y quiero exhortarle a todos los siervos y líderes que apoyen a sus pastores. Dios los ha puesto, Dios los ha levantado para que de alguna manera sean los líderes de esa congregación, o el líder de esa congregación. Y como decía nuestro hermano pastor Manuel, hay una lucha que pelear, hay un combate que estamos llevando a cabo, y no podemos subsistir si estamos divididos. Cuántas veces nos encontramos dentro de una iglesia local tan grandes divisiones. Los hermanos no están de acuerdo con el pastor no está de acuerdo con los hermanos, y hay una tremenda división. Y debemos entender que hay una gran necesidad de estar unidos dentro de la iglesia local. Y quiero pedirles, hermanos, que consideren tal situación. Analicémonos cómo estamos. ¿Estamos unidos? ¿Estamos desunidos? Busquemos estar como los primeros discípulos. Ellos se reunieron en el aposento alto y estaban todos unánimes orando. El Espíritu Santo descendió sobre ellos y los llenó de poder a todos ellos para que pudieran pelear la buena batalla. Porque después de eso empieza una persecución, empieza luchas ante concilios, ante magistrados, cárceles, persecuciones, azotes, diversas situaciones que llevaron a los discípulos, a muchos de ellos, a la muerte. Esos días, gracias a Dios, vivimos en una nación que es una tremenda bendición. Pero sin embargo, hay ataques, sí va a haber ataques externos. Sabemos que nada va a prevalecer contra la iglesia de Cristo Jesús, pero qué importante es que estemos en unidad. Dice Pablo aquí, un mismo espíritu, en unidad, combatiendo por la fe del evangelio. Y Dios nos ha puesto como heraldos. Así es que tomemos responsabilidad y hagamos de la unidad uno de los elementos poderosos dentro de nuestra iglesia.
no solo la conducta, como hablábamos hace unos minutos atrás, Sino también sino la firmeza. la firmeza, Y la unidad. la unidad y el combatir juntos, El ¿no? combatir juntos. Bien, vamos a regresar con ustedes después de esta pausa. Por favor, no cambien el canal, manténganse sintonizados. Este es su programa Tiempo de Unidad de la Alianza Ministerial Hispana. En un momento más regresamos. Bendiciones, queridos hermanos. Gracias por estar con nosotros en este su programa Tiempo de Unidad de la Alianza Ministerial Hispana. Y hoy, una vez más, su servidor, el Pastor Jesús Hernández y Pastor Manuel Morales, estamos aquí para compartir con ustedes lo que podemos nosotros considerar como un tiempo también de exhortación y de ánimo. En particular hemos estado considerando lo que Pablo le dijo a la iglesia de Filipos. Estamos hablando de cómo debemos conducirnos dentro de la iglesia, cómo debemos trabajar en unidad. Pero ahora quisiéramos continuar analizando lo que él les escribió en el capítulo 1. En particular, en el versículo 28, Pablo les dijo, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y estamos hablando acerca de cómo la iglesia no debe ser intimidada en nada. ¿Acaso no es de suma importancia, Pastor Manuel, que debemos tomar valor y no dejarnos intimidar por nada? Cristo nos ha llamado para creer por Él y en Él, pero también para padecer por Él. Sí, definitivamente. A mí me gusta leer una versión que tengo aquí y dice, no tengan miedo de sus enemigos. Si ustedes se comportan con valentía, verán que ellos serán destruidos y ustedes serán salvados, porque Dios les dará el triunfo. Ahora, ¿quiénes son los enemigos del hombre? Hay tres enemigos importantes del hombre: el mundo, la carne y el diablo. Esos son los enemigos. Y entonces, cuando nosotros empezamos a tenernos miedo a nosotros mismos, porque no logramos superar o no logramos vencer un área, muchas veces lo primero que decimos es, ya no voy a ir a la iglesia, y venimos otra vez, ahí viene en unión con la firmeza, ¿verdad? No voy a ir a la iglesia porque yo no quiero ser un hipócrita. Pero ¿quién dice que a la iglesia van solo santos? Alguien dijo, ¿quién dice que la iglesia es un museo de santos, verdad? En la iglesia estamos todas las personas que necesitamos ser cambiados. Jesús dijo, yo no he venido a buscar sanos, sino enfermos. Yo no he venido a buscar justos para el arrepentimiento, sino pecadores. Y todos los que vamos a la iglesia somos pecadores, pero pecadores que reconocemos, que admitimos que por nuestro pecado necesitamos de alguien que nos ayude, de alguien que tiene un poder superior, y este es Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo venció por todo eso. Entonces dice, no tengan miedo de sus enemigos, de la carne, del mundo y del diablo. Y dice, si ustedes se comportan con valentía, porque hay que tener valor para reconocernos a nosotros mismos nuestros errores. Yo siempre he dicho que el valor más grande es pelear contra nosotros mismos, reconocer cuando hemos fallado. Y eso, muy poca gente aprendemos a valorar eso. Pero entonces mantenernos firmes, tomar valor y reconocer que hemos fallado, y entonces verán que ellos serán destruidos. No tendremos nada. En otras palabras, Pedro dijo, resistid al diablo y de vosotros se oirá. Amén. Amén. Gloriosa palabra. Nada, por nada intimidados, tomando valor siempre. Bueno, este es su programa Tiempo de Unidad y queremos invitarlos a todos ustedes, pastores, siervos del Señor, pueden ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Queremos invitarlos a nuestras reuniones de la Alianza Ministerial Hispana. Y en estos últimos minutos que nos quedan con ustedes, solamente queremos exhortarles a que sean parte de esta alianza que Dios ha levantado aquí en Los Ángeles. Es un placer para nosotros tenerlos en la pantalla, pero es más delicioso estar con ustedes. Así es que los invitamos. Nuestras reuniones son el segundo lunes de cada mes. El segundo lunes de cada mes, y en la pantalla van a encontrar información acerca de nuestras reuniones, también un número telefónico donde pueden llamarnos. Será un placer para nosotros escuchar su voz, hablar con ustedes, si es posible, orar con ustedes. Queremos conocerte, queremos mantener un grupo de pastores y siervos que puedan llegar a ser excelentes amigos, combatiendo juntos, unánimes por la fe. Me despido, te amo en el Señor, bendiciones a todos ustedes, siervos. Pastor Manuel. Damos gracias a Dios por haber estado en sus hogares o en su oficina,
o en cualquier lado donde usted nos haya sintonizado por este canal. Esperamos seguir con ustedes y trayéndoles mensajes o palabra que nos puede edificar el alma y el espíritu. Soy el pastor Aarón Manuel Morales, ¿verdad? Y esperamos de que la próxima usted no se pierda nuestros programas de la Alianza Ministerial Hispana. Los invitamos a que estén con nosotros una vez más. Ahí está la información al finalizar el programa. Que Dios les bendiga.